La Corte definió en el reciente fallo García que los jubilados y pensionados no tienen que pagar impuesto a las ganancias. Ahora, ese titular que parece muy fuerte, es importante analizarlo y ver cuál es el alcance real y cuál es la bajada que están haciendo los tribunales, por lo menos aquí en la capital federal. Según mi criterio, el fallo de la Corte es un poco gris. La realidad es que enumera algunos conceptos que ahora vamos a analizar, pero no analiza en ningún momento el fondo de la cuestión. El único análisis de fondo lo hace el voto de Rosenkrantz, que vota a favor de la retención de impuesto a las ganancias en jubilaciones y pensiones. El primer argumento que hace el voto mayoritario es que gravar con impuesto a las ganancias las jubilaciones y pensiones implica violar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de una integralidad de los saberes jubilatorios. Un segundo argumento que enumeran es que los jubilados y pensionados son un colectivo vulnerable. En términos generales, consideran que gravar con impuesto a las ganancias sus haberes sería inconstitucional. Al ser un segmento vulnerable de la sociedad, la capacidad contributiva del jubilado no podría ser el único parámetro a tomar en cuenta para determinar si tienen que pagar impuesto a las ganancias o no. Y finalmente, delegan en el Congreso la deliberación y determinación sobre el futuro del pago de impuesto a las ganancias en haberes jubilatorios. El fallo es bastante gris, no analiza ninguna cuestión de fondo y eso nos generaba algunas dudas sobre cuál sería la aplicación en los tribunales inferiores. Si se determinaría que ningún jubilado tiene que pagar impuesto a las ganancias, o si, como fue en el caso García, lo que había que determinar es que la persona, el jubilado, fuera una persona muy mayor de edad y que estuviera en una situación específica de vulnerabilidad. Determinar además si tenía que ser una persona que tuviera una enfermedad, porque en el caso García la persona tenía una enfermedad, pero nada de todo eso fue objeto de análisis específico por la Corte Suprema. En definitiva, lo que hemos estado viendo en los tribunales inferiores es que han tomado la decisión de liberar del pago de impuesto a las ganancias las jubilaciones, las pensiones, así como los retroactivos de sentencias judiciales. Algunos jueces han hecho alguna distinción entre los retroactivos judiciales, si son impuestos a las ganancias sobre intereses o sobre capital, pero en términos generales el fallo García ha tenido una acogida favorable en todos los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una cuestión a abordar y que tendremos que analizar según la jurisdicción donde cada uno de ustedes esté desarrollando su actividad profesional es cuál es el momento procesal oportuno para interponer el reclamo por impuesto a las ganancias. Si el jubilado que ustedes están atendiendo tiene la retención del impuesto en su haber mensual al momento de entablar la demanda, ese es el momento procesal oportuno. Ahora, si esa retención sobreviene con posterioridad a raíz del reajuste de haberes o incluso sufre la retención en su retroactivo, será propiamente en la etapa de ejecución el momento para hacer la presentación. Y ahora nos vamos a adentrar un poco en el fondo de la cuestión. Esto que el fallo no resuelve, solo tenemos algún punteo en el voto disidente del Dr. Rosenkrantz y tiene que ver con determinar si en definitiva no pagan impuesto a las ganancias porque es un sector vulnerable de la sociedad o no deben pagar impuesto a las ganancias porque en definitiva la jubilación no es una renta. La doctrina hasta ahora, parte de la doctrina y parte de la jurisprudencia, había determinado que la jubilación o la pensión no es una renta en sí misma como está definido en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se trataría de una prestación de seguridad social que no debería estar alcanzada por el impuesto. Otro de los argumentos en contra de la retención del impuesto a las ganancias radica en considerar que se trata de una doble imposición, porque los jubilados ya han pagado impuesto a las ganancias sobre sus haberes mensuales cuando eran empleados y ahora vuelven a pagar impuesto a las ganancias con lo que heredan de esa prestación, que es la jubilación. El doctor Rosenkrantz, en su voto, como dijimos, disidente, sí recorre cada uno de estos puntos y establece que el artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece claramente que las jubilaciones son rentas, que las jubilaciones pueden ser gravadas por la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero este voto, como les mencionaba, también habla de que no hay una doble imposición, porque en definitiva los jubilados no han pagado impuesto a las ganancias sobre los aportes previsionales, han pagado solamente el impuesto sobre sus salarios. Además, menciona el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de la característica de los saberes previsionales, que es que son irrenunciables, que son integrales, pero dice que de ninguna manera esto garantiza que nunca puedan ser gravados. Esa interpretación es demasiado extensiva,
Que sea integral no significa que no pueda estar gravado por un impuesto. Al concluir su voto, también enumera una serie de cuestiones que tienen que ver con que las jubilaciones pueden ser gravadas y esto ha sido doctrina de la Corte. Luego concluye su voto diciendo que en numerosos fallos ya la Corte ha determinado que las jubilaciones pueden ser gravadas, siempre que esos gravámenes hayan sido impuestos por la ley, cuando respondan al interés público y cuando no fueran confiscatorias ni padecieran de una arbitraria desproporcionalidad. En definitiva, el voto del Dr. Rosenkrantz es el único voto que tiene un análisis de fondo. Recorre cada uno de los argumentos que quienes estamos en contra de la retención de impuesto a las ganancias en jubilaciones, cada uno de esos puntos que hemos planteado están respondidos en ese voto. El otro voto, el mayoritario, como decíamos, es un voto gris, es un voto que no define nada de fondo. Y eso habilita la interpretación de cada tribunal inferior, primera instancia, segunda instancia, que pueden restringir o ampliar la interpretación del fallo de la Corte. La definición del fallo de impuesto a las ganancias llevó muchísimos años y la verdad es que cuando saliera ese fallo de la Corte teníamos expectativas de que fuera mucho más claro, mucho más preciso, mucho más concreto. Y la verdad es que eso no sucedió. Por ahora no nos queda otra cosa que presentar nuestras demandas y esperar a ver cuál es la interpretación de cada juez y en definitiva, en todo caso, esperar un nuevo fallo de la Corte que esta vez sí sea mucho más claro, concreto, preciso y definitivo.